Hola a todas, a todos y a todas. Mi nombre es Matías Velázquez, voy a ser su expositor durante el día de hoy. Así que eh, para partir, les comento un poco cómo espero que sea el formato de esto. Primero vamos a hacer una presentación. La presentación tiene cuatro ejes. Como decía Felipe, la idea es que las preguntas las puedan ir dejando por el chat para que las podamos responder al final de la presentación. Si es muy urgente su duda, también la puedo responder entre medio. Hay ciertos cambios de tema que ahí van a notar casi enseguida, cuando sean donde igual pueden hacer las preguntas correspondientes. Entonces, si les parece, voy a comenzar, ¿no? Adelante, Matías. Ya. Eh, bueno, la presentación se denomina Nuevas Fuentes de Agua para Chile. Como les contaba Felipe, yo soy miembro de la Red de Estudios Nueva Economía. Soy estudiante de Economía, voy en cuarto año. Vivo en Puerto Montt, pero estoy en Santiago ahora por razones que todos entendemos. Me encuentro en Puerto Montt y nada, muy feliz de poder estar dando esta clase, mini clase durante hoy día. Entonces, para comentarles un poco, la idea es poder tocar cuatro temas más generales durante el día de hoy. El primero va a ser la emergencia climática mundial que pasa en nuestro país. El segundo tema va a ser llevar esto al contexto nacional. En tercer lugar, vamos a analizar el documento Futuro del Agua en Chile, que es uno de los documentos base en los cuales se sustenta esta investigación, para posteriormente dar primeras luces de lo que sería la siguiente clase. Ya al final de esta presentación vamos a mostrar una serie de medidas de recuperación de agua o nuevas fuentes de agua para Chile, como se titula la presentación, donde la idea es que para la próxima vez podamos hacer esto mucho más didáctico, no tan expositivo como se planea hacer hoy, y que puedan utilizar eso como base para que ustedes mismos traigan sus propuestas y puedan ser conversadas. Entonces, como primer tópico que vamos a ver es la emergencia climática mundial que pasa a nuestro planeta y cuáles son los factores que la desencadenan y los efectos que tiene. Ya vamos a partir definiendo lo que es emergencia climática. Para esto vamos a usar dos definiciones. En primer lugar, tenemos una definición que es la del lado izquierdo, la que está acá. Esta es una carta abierta que salió en un diario australiano, diario que se llama The Age. Esta publicación salió el 23 de junio del año 2016. Fue una carta dirigida al Parlamento y fue la primera vez que se utilizó de manera pública el contexto, o sea, la frase de emergencia climática. ¿Ya? Entonces esta dice, en las conversaciones sobre el clima en París, ahí la última cumbre, la última COP que se había realizado, los científicos y las personas de los estados insulares de baja altitud establecieron 1,5 grados centígrados de calentamiento como una línea roja que no debe cruzarse. Sin embargo, a principios de este año, la temperatura promedio mundial se disparó más allá de los 1,6 grados. El futuro de la civilización humana y la supervivencia de los preciosos ecosistemas de los que dependemos ahora estarán en juego. Debemos comenzar la enorme tarea de reducir de manera segura el exceso de gases de efecto invernadero que ya se encuentran en la atmósfera. En segundo lugar, vamos a utilizar una definición más académica que va a ser la definición con la que pretendemos o pretendo desarrollar toda esta presentación. Esta definición dice que emergencia climática es una situación en la que se requieren medidas urgentes para reducir o detener el cambio climático y evitar el daño ambiental potencialmente irreversible durante este proceso. Vamos a utilizar esta definición por dos motivos. En primer lugar, por un motivo semántico, ¿ya? Desde hace muchos años que calentamiento global, cambio climático y ahora últimamente emergencia climática vienen siendo usados como sinónimos. Sin embargo, la aparición de este nuevo término supone un carácter de situación más extrema, ¿ya? Con el concepto de emergencia climática pretendemos darle la severidad que necesita este concepto dado la urgencia, puesto lo tardía de las respuestas que se están tomando en estas medidas, ¿ya? Eh, entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la presentación? Para esto vamos a utilizar y vamos a nombrar dos acuerdos globales que son muy importantes para entender las problemáticas que se están viviendo. El primero de estos es el Acuerdo de París y el segundo de estos es el Acuerdo de Escazú.
Aquí la imagen se puede ver un poco desordenada, pero es para que la puedan observar de mejor manera. El Acuerdo de París, que nace de la COP21 del año 2015 en París, es un acuerdo firmado por 195 estados, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque es el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante en el cual los países o los estados miembros se comprometen a tomar medidas en consecución de los objetivos propuestos. ¿Cuáles son estos objetivos? Reducción de las emisiones, forma legal y cumplimiento de estos, eh, forma legal y cumplimiento de estos elementos, compromiso financiero, compromiso de los países, mecanismos de mercado, mecanismos de transparencia, daños irrecuperables que se estiman y se estipulan por primera vez, y la entrada a vigor de este acuerdo, ya todo con el objetivo de mantener la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius en relación a los niveles de la época preindustrial, es decir, de principios del siglo anterior. ¿Qué podemos decir aparte del Acuerdo de París? 3 años después, el año 2018, en la COP de Katowice, que es una ciudad en Polonia, se establece el paquete de medidas de Katowice. ¿Por qué es importante este paquete de medidas? Porque buscaba planearle, o sea, buscaba entregarle mayor ambición a los elementos que fueron formulados durante la COP21 en París, y además recogió una serie de normas, directrices y procedimientos para que estos objetivos fueran llevados a cabo. Esto más adelante lo volveremos a tocar. Posterior a esto tenemos el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que se escribió desde el año 2012 al año 2018, donde finalmente fue firmado, donde Chile fue uno de los países líderes en su encauce, junto con Costa Rica. ¿Qué es lo paradójico o lo paradigmático de este acuerdo? Que justo cuando este iba a ser firmado o estaba listo para su adscripción, Chile se rehusó o se restó de firmar. ¿Por qué? Porque en ese entonces la ministra Schmidt dijo que este acuerdo podría poner en riesgo la soberanía de nuestro país, especialmente en un elemento muy preciso que eran los mecanismos de resolución de controversias medioambientales. ¿Ya? Cabe decir que este acuerdo ha sido, o sea, que esta decisión de no firmar el acuerdo ha sido sumamente criticada por organismos tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué? Porque este acuerdo se conoce como un otorgador de grandes facultades, tanto a los activistas medioambientales, tanto a los territorios y a las comunidades locales, eh, a la hora de resolver las problemáticas medioambientales, ¿ya? Protege a las personas y grupos que defienden el medio ambiente, otorga acceso a la información sobre los proyectos que se planean instaurar, y además abre la opción de acudir a la justicia o de consultar a la ciudadanía sobre los procesos que se implementen en las comunidades, ¿ya? Anna Picker de Amnistía Internacional dijo en el momento en que Chile se rehusó a firmar este acuerdo que este no crea derechos nuevos para los ciudadanos, en este caso para los ciudadanos o los integrantes de las comunidades locales, sino que simplemente ratificaba derechos básicos que ya existían. Por otro lado, Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, dijo: dejar de firmar el tratado es preocupante ante la situación de los defensores ambientales en Latinoamérica. Cabe destacar que Latinoamérica es conocida por ser una de las áreas en el planeta que tiene mayor riesgo para los activistas medioambientales, ¿ya? Basta mencionar el caso de Alejandro Castro, de Macarena Valdés en Chile o de Marcelo Vega, eh, cuya situación con la justicia aún no está resuelta del todo. Esta es una animación la cual pudimos recopilar de ONU Cambio Climático de su cuenta, que muestra la evolución de la temperatura terrestre durante los últimos casi 120 años. ¿En qué me interesa que le pongan énfasis? En que a medida que aumenta el paso de los años, casi las zonas o casi los lugares más celestes o más azules se ven reducidos. Y justamente son estos los sectores donde la temperatura fluctúa por niveles más bajos. Sí, te escucho mejor, Carola. Vale, gracias. Ya, como les decía, veíamos antes, retomando, voy a ir para atrás.
ya que efectivamente muestra otra manera de consumir, ¿ya? Y acá tenemos a otra familia en otra. No sé si alguien tiene su Sí, micrófono estoy prendido, creo. solucionando el problema, pero dale nomás, Matías. Ah, ya. Bueno, posterior a esta primera contextualización, vamos a ver qué pasa con Chile. ¿Ya? Ponemos aquí en primera plana el tema de la COP25, de la cual Chile tenía la presidencia, la cual, como sabemos, por motivo del estallido social ocurrido en octubre, no pudo ser llevada a cabo en nuestro país, pero independientemente de que se haya llevado a cabo en Madrid, Chile siguió con la presidencia. ¿Qué pasó después de la COP? Si bien tuvo hartos elementos positivos, también tuvo hartos elementos negativos, ¿ya? En especial, un punto relacionado al artículo 6, que fue un artículo que quedó pendiente de la COP anterior, ya la COP que yo les hablaba, les mencionaba, de Katowice, que tiene que ver con los mercados de carbono que se implementarán posterior al Acuerdo de París. ¿Qué pasa con este tema? Es un tema de alta complejidad técnica y política, ¿ya? Donde hay varios países, especialmente Brasil y Australia, los cuales proponían métodos alternativos de contabilización de las emisiones de carbono o de las emisiones de los bonos para el mercado, lo cual provocó que no se pudiera llegar a un acuerdo en esta medida y este tema se tenga que tocar nuevamente en la COP de Glasgow, que debiera ocurrir este año, o en cualquier otra de las instancias intergubernamentales que se lleven a cabo o que se pretendían llevar a cabo antes de la pandemia del COVID en nuestro planeta. Para mencionar un poco cómo fue el proceso de la COP25, Mohamed Adaw, de PowerChip África, que es un grupo de movilización por la acción climática en África, el día último de la COP, el 14 de diciembre, comentaba: el texto es desastroso y extremadamente decepcionante. La presidencia está traicionando nuestro futuro y esto es algo inaceptable. Por otro lado, Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace, también mencionaba: estamos en las últimas horas de la negociación y los últimos textos son completamente inaceptables. ¿Qué pasa en Chile? Aquí tenemos dos imágenes, ya dos diapositivas de una campaña realizada por Greenpeace durante el año anterior que ejemplifican la situación crítica que vivía en la laguna de Aculeo. La situación de la laguna de Aculeo es una situación especial, puesto que según la ONU y según los organismos internacionales ha sido una de las mayores catástrofes asociadas directamente al cambio climático en el mundo. ¿Ya? Esta laguna durante 10 años, o sea, tardó simplemente 10 años en secarse, puesto que para mayo del año 2018 el Estado ya la había declarado totalmente seca. Si bien los factores directos de este fenómeno no son factores humanos, puesto que solamente se observa un 14% del aumento en la demanda de agua de este sector desde los años 90, el factor principal tiene que ver con el calentamiento global, o en este caso la emergencia climática, puesto que el déficit de precipitaciones en este lugar respecto al año 2000 alcanzaba niveles preocupantes de un 38%. Por mencionar un sector. Si nos vamos a otra parte de nuestro país, tenemos el caso de Petorca. Esta es una imagen que fue extraída de una presentación de Rodrigo Mundaca de Modatima, en la cual él nos plantea la situación crítica de Petorca. ¿Qué vemos aquí en contraste? Vemos una zona de pobladores, una zona residencial, donde la gente se ve sumamente afectada por la escasez hídrica, en relación con una zona de plantaciones de palto, los cuales acaparan todo el agua de la zona en camiones de aljibe. O sea, en camiones de aljibe, en piscinas inmensas, y es la población la cual debe abastecerse de agua a través de camiones de aljibe. ¿Ya? Esto nos deja de manifiesto de manera sumamente clara la lógica extractivista que le estamos dando al recurso hídrico en nuestro país. Y así una serie de otras campañas, movimientos, por ejemplo, el No es sequía, es saqueo, han aparecido en nuestro país denunciando esta situación. ¿Qué más ha pasado? Acá tenemos una foto tomada el año pasado, el 27 de septiembre, en una manifestación de Fridays for Future en Santiago.
¿Qué es esta agrupación? Es una agrupación de jóvenes por el cambio climático, liderados por la activista sueca Greta Thunberg. ¿Cuál es el objeto de esta organización? Incentivar medidas más ambiciosas para que se cumplan los objetivos tomados en la cumbre, o sea, en el Acuerdo de París, que demanda una transición energética limpia y efectiva, un manejo sostenible del suelo y los recursos naturales, y además promover, informar y proteger la participación ciudadana en temáticas medioambientales. Siguiendo con la situación de Chile, nos enfocamos de lleno en el contexto de la mega sequía, ¿ya? Uno de los factores claves por lo cual pretendemos elaborar esta presentación. ¿Qué es la mega sequía? La mega sequía en este caso se entiende como un déficit de precipitaciones sin precedentes, ¿ya? Esta infografía es del año 2018, por lo cual, si bien está un poco desfasada en tiempo, podemos asegurar con creces que el fenómeno no ha mejorado, sino que ha empeorado. ¿Cómo se ve esto? Se ve en un aumento en el gasto anual en camiones de aljibe, se ve en un aumento en la superficie quemada por incendios forestales y que no es recuperada, y además se ve en el aumento de decretos de escasez hídrica a nivel nacional. Según un reportaje de La Tercera que salió en marzo de este año, hasta esa fecha ya existen en Chile 136 comunas que han sido declaradas zonas de escasez hídrica. Se preguntarán ustedes, ¿cómo declaramos una zona de escasez hídrica? Una zona de escasez hídrica es una zona que, según la normativa chilena, está en un contexto de extrema sequía. ¿Cómo evaluamos esto? Lo podemos evaluar de tres formas. En primer lugar, lo podemos evaluar mediante el déficit o el superávit correspondiente de precipitaciones acumuladas. Lo podemos evaluar según la variación de los caudales de los ríos o los acuíferos de la zona, o bien lo podemos acumular, o sea, lo podemos evaluar respecto al porcentaje de acumulación que poseen los acuíferos o los embalses en las zonas que queríamos analizar. Entonces, deteniéndonos un poco en estos tres gráficos o infografías, vamos a ir por el primero, por el de la izquierda. ¿Qué podemos apreciar aquí? Si bien tenemos una zona con marcada tendencia superavitaria y una zona mucho más grande con marcada tendencia deficitaria, es curioso apreciar que mientras las tres regiones del norte del país, las cuales poseen superávit, deberían ser las regiones que generalmente o históricamente concentren menores precipitaciones durante el año. ¿Por qué? Porque son terrenos, son zonas más áridas que el resto del país, ¿ya? En contraposición con el escenario que podemos ver desde la tercera región hacia casi la 11ª región, donde la tendencia es claramente deficitaria, una reducción de números igual sumamente alarmantes en las regiones principalmente céntricas de nuestro país. Con los caudales tenemos una situación similar, situación que se agrava en la zona centro del país, ¿ya? La región de Valparaíso, la región de Coquimbo, la región metropolitana y la región de O'Higgins son las principales afectadas de estos fenómenos. ¿Qué pasa con la situación de los embalses? Es un poco más diferente, ¿ya? Si podemos apreciar, la mayoría de los gráficos no posee una distribución más balanceada, ya tenemos algunos que están cerca de su capacidad máxima, otros que están un poco más lejos, especialmente los que son más grandes. Recordemos aquí que cada gráfico está en función de la envergadura del embalse. Es preocupante que, salvo ciertas excepciones, La Laguna, por ejemplo, Santa Juana, la mayoría de estos embalses está por debajo de su capacidad de recolección histórica, es decir, por debajo de la capacidad de recolección que históricamente los pobladores o la gente del sector ha utilizado para satisfacer sus necesidades. De esta manera vamos a entrar de lleno al análisis en el documento El futuro del agua en Chile, que era el documento que les comentaba. Este documento, los coordinadores de él son Fundación Chile, Fundación Andina y Futuro Latinoamericano, y fue lanzado en el año anterior, el año pasado, en el mes de junio. ¿Y qué propone? Propone una diversa situación de escenario hídrico para Chile de aquí a 10 años, es decir, del año 2020 al año 2030. ¿Y qué vamos a ver aquí? Vamos a ver tres elementos. En primer lugar, vamos a analizar la naturaleza de las problemáticas en estos sectores, que básicamente es un análisis de cuenca.
¿Qué es lo que hace el texto? Toma 6 cuencas y las analiza según sus problemáticas, según cómo cómo es el desarrollo económico y social de las cuencas, y luego las pone en comparación y eh, las pone en comparación y propone ciertas soluciones para cuencas particulares, ¿ya? Al momento de comenzar este análisis, para comentarles un poco, cerca del 44% de las problemáticas está asociada a la mala gestión hídrica y gobernanza. Luego un 17% está asociado al aumento de la demanda del agua y un 14% relacionado a la contaminación de esto. Estos 3 factores los podemos catalogar directamente como factores antrópicos, factores que van de la mano con acciones del hombre que han tenido estas repercusiones. Posteriormente tenemos una disminución de la oferta como un 12% de las problemáticas, daño ambiental un 6% y desastres naturales un 5%, siendo estas últimas 2 causas las que quizás podamos seguir de menor manera según el efecto del ser humano directamente, no así indirectamente, puesto que gran parte de estos efectos, de estas situaciones, se deben al aumento de la temperatura, al desequilibrio en los ecosistemas terrestres y andinos, tanto en la cordillera como en las costas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Según el análisis de cuenca, vamos a analizar, miren, para contarles un poco, estas van a ser las 2 infografías que vamos a utilizar en las 6 cuencas que vamos a analizar, ¿ya? Específicamente y con mayor detención, el árbol de problema. ¿Qué es el árbol de problema? Aquellos procesos críticos que hacen o que se propone van a llevar a las cuencas a una situación de extremo cuidado. ¿Qué significan las figuras? Significan problemáticas comunes a las 6 cuencas que les voy a mostrar, ¿ya? Por lo tanto, primero vamos a analizar todas las cuencas sin contar estas 3 figuras para luego poder demostrar que son factores de riesgo comunes a todas estas cuencas que tienen como elemento particular o elemento llamativo que se repiten independientemente de las diferencias geográficas que presenten todos estos territorios, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos la cuenca del río Copiapó, en la tercera región. ¿Cuáles son las problemáticas particulares de este territorio? La disminución en la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y la limitación al desarrollo de la pequeña y mediana minería. Esto muy de la mano con los sectores productivos que tenga esta región. En segundo lugar, vamos a analizar la cuenca del río Aconcagua, en la región de Valparaíso. ¿Cuáles son los factores propios de este territorio? La degradación y pérdida de servicios ecosistémicos provistos por humedales altoandinos, la degradación y pérdida de servicios ecosistémicos provistos por humedales costeros y un aumento del riesgo de inundación con afectación a la población e infraestructura. Nuevamente, los 3 elementos marcados en figura los vamos a analizar más adelante. Posterior, tenemos la cuenca del río Maipo, que involucra la región de Valparaíso, la región metropolitana y también la región de O'Higgins. ¿Qué pasa con esto? Tenemos como problemáticas propias el aumento del riesgo de inundaciones con afectación a la población y la infraestructura, y también la degradación de ecosistemas acuáticos y terrestres adyacentes. Después, la cuenca del río Maule, que involucra la región del Maule, la región del Biobío y ahora último también la región del Ñuble. ¿Cuál es un problema propio de este territorio? La degradación de ecosistemas acuáticos y de la calidad del agua superficial. Posterior, tenemos la cuenca del río Lebu. ¿Cuáles son las problemáticas propias de este terreno? El riesgo creciente para la población asociada a eventos de inundación y deslizamiento de tierra, disminución de la calidad del agua, y por primera vez podemos ver que la agricultura no es un factor de riesgo en este territorio, especialmente por el escenario que presenta la población de este territorio y en especial por los accidentes geográficos que posee. Por último lugar tenemos la cuenca del río Báquer en la 11ª región, donde los problemas son más diferentes que en los otros casos antes mencionados. Tenemos incertidumbre respecto a la disponibilidad del agua física y de derecho futuro para la cuenca.
tenemos riesgo por inundaciones con afectaciones a la población, tenemos incertidumbre respecto a la confiabilidad de los servicios de agua potable urbano y rural en la cuenca, y además tenemos potencial afectación al patrimonio medioambiental e imagen de destino turístico sustentable. ¿Ya? Y aquí por primera vez podemos ver que la estabilidad poblacional en el tiempo es uno de los factores en riesgo en este terreno. ¿Qué tenemos como elementos comunes? Como les comentaba, tanto el cuadrado rojo como el círculo azul y el trapecio verde. ¿Cuál es el que se repite en todos los casos? Los problemas asociados a la gestión eficiente del recurso hídrico, donde tal y como nos comentaba el texto, son cerca de un 44% de las principales causas de las problemáticas en la brecha y el riesgo hídrico. Posterior a esto, pero no menos importante, tenemos las deficiencias o insuficiencias que se pronostican en la demanda por agua potable tanto a nivel urbano como a nivel rural. Obviamente mucho más enfocado con los niveles rurales, puesto que son estos más frágiles o más sensibles a los cambios en la demanda total. Tenemos ahí en la cuenca del río Copiapó, tenemos también en la cuenca del río Aconcagua, donde está en juego tanto el abastecimiento urbano como rural. En la cuenca del río Maipo, misma situación. En la cuenca del río Maule, en la cuenca del río Leo. Y en la cuenca del río Báquer es la única donde no se presenta esta situación. Sin embargo, se presentan las otras dos. Potencial disminución de la calidad del agua asociada al desarrollo agrícola, minero y turístico. En la cuenca del río Maule tenemos restricción al desarrollo agrícola tanto en zonas bajas de la cuenca también como en zonas medias de la cuenca, lo cual era un efecto que no veíamos apreciado en los otros casos. También en la cuenca del río Maipo, también en la cuenca del río Aconcagua y también en la cuenca del río Copiapó, lo cual nos deja de manifiesto que estas problemáticas son transversales a todo el territorio, independiente de las diferencias que éstas posean en sus estilos de vida, en su estilo de consumo, en su estilo de producción. Entonces, ¿qué vamos a proponer ahora? Vamos a proponer un análisis de medidas, acciones y soluciones pertinentes. ¿Enfocado en qué? Enfocado en 4 ejes. En primer lugar, en la gestión e institucionalidad correcta del agua. En segundo lugar, en la conservación y protección de los ecosistemas hídricos. En tercer lugar, la eficiencia y uso estratégico del recurso hídrico. Y en cuarto lugar, la migración e incorporación de nuevas fuentes de agua. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, el mismo documento que les comentaba propone cuatro categorías que nos permiten enumerar o ordenar estas 15 posibles soluciones de nuevas fuentes de agua según los diversos criterios. El primer criterio es un análisis de costos de inversión. El segundo criterio es un análisis regulatorio institucional relacionado básicamente con el plazo de implementación. El tercero es un análisis ambiental y el cuarto es un análisis social. ¿Ya? ¿Cuáles son estas posibles soluciones? Tenemos un sistema para la recarga superficial de acuíferos, tenemos recuperación de acuíferos, tenemos reforestación y forestación, principalmente enfocado a la disminución del riesgo para desastres o por desastres. Tenemos la infiltración artificial de lechos de río, tenemos sistemas de infiltración urbana, tenemos embalses para acumulación de agua, recambio de cultivos de menor requerimiento hídrico, tenemos sistemas de riego optimizado, tratamiento de aguas servidas, así como reuso de aguas residuales, estanques modulares para almacenamiento de aguas lluvias, que se relaciona con embalses para acumulación de agua, humedales artificiales y superficiales, mecanismos de desalación mediante osmosis inversa con y sin energías renovables, cobertores para la reducción del consumo de agua, y también tenemos elementos de trasvase de agua por tierra y por mar. ¿Ya? Es bastante información. ¿Cuál es la idea en esto? Que ustedes puedan entender en qué se consiste cada uno de estos elementos y después podemos resumir. El primer análisis de costo de inversión referencial se basa en un modelo estandarizado, el cual pone bajo, medio o alto según cuál sea la producción o recuperación de agua, medido en litros, o sea, en metros cúbicos de agua por segundo.
El plazo de implementación, si es corto, mediano o largo, tiene que ver con las medidas necesarias para poner en práctica estos mecanismos. Aquellas que tengan un plazo corto de implementación, significa que son más que nada decisiones individuales de las personas interesadas, ya donde estas personas tomen las medidas, tomen las decisiones, las medidas podrán ser implementadas. Aquellas que poseen un plazo mediano de implementación tienen que ver con medidas que requieren cierto nivel de permiso o decisiones sujetas a la autoridad. Es decir, que en el caso de que, por ejemplo, yo quiera instalar una planta de tratamiento de agua servida, al momento que yo pueda conseguir los permisos necesarios, voy a poder implementar este tipo de recuperación de agua. Por otro lado, las cuatro fuentes de recuperación de agua que están más abajo, ya implican mayores programas para su implementación. Esto quiere decir estudios complejos, dígase que involucren más de 2 años de implementación, cambios en las legislaciones, por ejemplo, o decisiones de la autoridad que puedan alargar el plazo de implementación de esto. Entonces, el plazo largo involucra periodos de tanto entre 2 a 5 años. El aporte ambiental está medido en contribuciones a la recuperación de vegetación, hábitat y procesos hidrológicos, ¿ya? Por lo tanto, aquellos que tengan un alto nivel de valor ambiental van a aportar grandes condiciones para la recuperación de estos elementos y así sucesivamente. Aquellos que se vayan hacia el lado izquierdo de la gráfica se entienden con impactos negativos tanto en el aire, en el suelo, en el agua, entre otros, ¿ya? Que son efectos que deberían ser mitigados o compensados posterior a la incorporación de estas nuevas fuentes de agua. En último lugar, el análisis de complejidad social supone la potencialidad de impactos negativos, dígase conflictos sociales, dígase rechazos de las comunidades locales o beneficios limitados que entreguen la solución. ¿Qué tenemos como producto de todo esto? Tenemos un índice, este es un índice de elaboración propia que mide el atractivo de todas estas medidas según los 4 criterios que les he mencionado, ¿ya? Es un índice que parte de 10, que restan los costos de inversión referencial, restan los plazos de implementación, restan los niveles de complejidad social y suma el aporte de valor ambiental que tenga el proyecto. De esta forma, y diferenciado según el volumen de brecha hídrica que solucione, podemos tener algunos proyectos más atractivos que otros. En el caso de aquellos que tengan un bajo nivel de cobertura de brecha hídrica, tenemos que uno de los más atractivos es el sistema de amunas y bordos superficiales para recarga superficial de acuífero. ¿Qué es lo importante de aquí? Que estos que estén marcados, dígase estos 3 o posteriormente los vamos a analizar con más detalle. En aquellos que recuperan o tienen niveles medios de volumen de cobertura hídrica, tenemos la recuperación y la conservación de acuíferos en todo su estilo, la reforestación y forestación de cuencas para disminución de riesgo de desastre, y también sistemas de infiltración urbana, que es quizás uno de los más nuevos entre todo esto. Y por último, entre aquellos que tienen un alto volumen de cobertura de brecha hídrica, tenemos los sistemas y las técnicas de riego optimizado, con un nivel de atractivo sumamente alto en relación a los otros dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar estas 5 medidas que les venía comentando. Y ya con esto iríamos casi finalizando los principales temas que se pretendía tocar en esta presentación. La recarga de acuífero puede ser natural o artificial, ¿ya? ¿Cuál es la propuesta? Una recarga mediante amunas o una recarga mediante bordos. ¿Qué son las amunas? Recogen el agua de las lluvias y la trasladan a través de canales hacia los acuíferos. Los bordos hacen una misión parecida, sin embargo, estos acumulan el agua en terraza. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema? Posee externalidades positivas en el ambiente y también evita la erosión de los suelos y promueve la infiltración. ¿Cuáles serían las complicaciones? Podrían ser problemáticas que nazcan a través de poder tener que pasar a través de terrenos que sean de propiedad privada o terrenos de comunidades que puedan erosionar el suelo. Posterior a esto tenemos la recuperación de ríos, riberas, humedales, bofedales, estuarios y turberas.
situación potencialmente utilizable en la quinta región, donde recordemos que los humedales, tanto altiplánicos como costeros, eran una de las principales problemáticas a la hora de analizar los problemas de brecha hídrica. ¿Cuáles son los beneficios de estos ecosistemas? Posibilita el disfrute de estos servicios. ¿Ya? ¿Cuáles son estos servicios? Mejora los ciclos hidrológicos, mantiene la calidad del agua y a la vez es un sector de reserva de agua para la época de sequía. ¿Cuáles son las complicaciones que puede traer esto? Conflicto con las comunidades locales, ya que al ser nuevas fuentes de agua en terrenos que antes no las tenían, podrían incurrir en la incorporación de nuevas especies de fauna que antes no era preexistente. Además que puede requerir resoluciones de calificación ambiental, que es un elemento que ninguna de las otras fuentes propuestas en este análisis más detallado contempla. ¿Por qué son importantes los humedales? Aquí tenemos una infografía, también del año 2015, que nos resume un poco esto, ¿ya? En los humedales cerca del 40% de las especies vegetales y animales se reproducen o viven, ¿ya? Los pantanos y marismas eliminan contaminantes del agua, por lo cual pueden servir como una planta de tratamiento natural. A su vez, más de 1.000 millones de personas viven de los humedales y almacenan un importante porcentaje de las emisiones de carbono. ¿Cuál es la situación de estos tanto en Latinoamérica y el Caribe como en América? El 59% de la superficie se han perdido. Situación sumamente crítica que, si bien no es exactamente igual a nuestro país, se puede extrapolar sin ningún problema. Reforestación y forestación de cuencas, ¿cuáles son los problemas que puede traer? Bueno, los beneficios son claros. Limita la ocurrencia de inundaciones y catástrofes naturales asociadas a esto, puesto que mejora la capacidad de almacenamiento de agua y también estabiliza las pendientes. ¿Cuáles son los principales inconvenientes? Ambientales, ninguno. Sociales, ninguno. Sin embargo, hay inconvenientes económicos cuando se interponen intereses económicos e intereses sociales, puesto que involucra un uso del suelo muy distinto al que usualmente se le da en nuestro país, que es un uso del suelo mucho más productivo. Quizás el menos conocido, o al menos el que yo menos conocía antes de iniciar esta presentación, eran los sistemas de infiltración urbana. Por lo tanto, acá tenemos un video que espero sea sumamente clarificador en qué es este mecanismo y cómo funciona. Es bastante cortito, dura casi 1 minuto y medio. Ya, entonces, continuando con el análisis similar a los anteriores, ¿cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de medida? Disminuye la escorrentia. ¿Qué es la escorrentia? Es
es el traslado libre de aguas de lluvia a través del terreno o superficie. ¿Y en qué involucra esto o cuál es su impacto? El directo es que evita las inundaciones, fenómeno sumamente común tanto en Santiago como en regiones, que cuando ocurre llena los canales de noticias, y es también uno de los problemas principales a la movilidad en épocas de invierno. ¿Qué también mejora la recarga de agua subterránea, promueve los drenajes urbanos y también evita los colapsos de la alcantarilla. ¿Cuál es otro punto a favor de este elemento? Que no hay limitaciones al uso de estos, puesto que se encuentra entre las atribuciones que poseen los distintos municipios o los distintos eh, organismos encargados en las municipalidades para utilizarlos en sus calles, en sus parques, en sus comunidades, etc. En último lugar, tenemos los sistemas y técnicas de riego optimizado. Aquí vamos a nombrar 5, ¿ya? Las multicompuertas, el drenaje subterráneo, los métodos de aspersión y microaspersión y el método de riego por goteo. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Disminuye considerablemente los volúmenes de agua utilizados, puesto que reduce la pérdida de agua mediante los sistemas de riego. No presenta externalidades ambientales negativas. Sin embargo, uno de los principales problemas o complejidades a la hora de adoptar estas nuevas medidas es la desconfianza en los productores agrícolas sobre estas técnicas de riego en desmedro de las técnicas convencionales antiguas. Y eso sería la presentación. Muchas gracias, Matías, por tu clarísima presentación. Muy buenos todos las gráficas que aparecían muy claro. Tenemos su buen tiempo para una conversación, así que aprovechémoslo. Hay algunas preguntas que están en el chat que vamos a aprovechar de tomar desde ya, pero invito a los asistentes a que puedan levantar la mano y vamos también abriendo el micrófono. ¿Cómo levantar la mano, entre comillas? Tienen que apretar la pestaña de participantes y donde aparece su nombre, la pestaña más, pueden ver la opción levantar la mano. Si es que están en el celular, es un poco más fácil, me parece. Entonces, Matías, te voy a leer la primera pregunta que tenía que ver con las medidas que estaba señalando. No recuerdo, no especifica la pregunta en qué parte de la presentación. Pero en general, ¿quién dirías tú que son los principales actores que las implementan y que las conducen, en el fondo? Las opciones que estábamos viendo. ¿Quién debiese estar a cargo de su implementación? Ya mira, voy a prender la cámara quizás ahora. A mi juicio, debería haber un organismo más estatal que pueda darle un enfoque más claro a estas medidas, ya puesto que ahora uno de los problemas grandes de esto es que las funciones están cruzadas y muchas veces cuando dos organismos hacen algo, al final ninguno lo lleva a cabo. Eso por parte de un organismo mucho más macro que se preocupe de temáticas más grandes. Posterior a esto, cada región, mediante los municipios particulares o las intendencias, tiene facultades para tratar estas problemáticas de manera más focalizada y después, si el interés es aún más focalizado, uno de los elementos que ha traído como más fruto en el trabajo han sido las APR rurales y urbanas, que son las asociaciones de... Pucha, acabo de Agua potable olvidar rural. de agua potable rural, que se agrupan mediante modelos cooperativos y que tienen excelentes resultados en la implementación de estos procesos, además que tienen mayor capacidad de atraer a inversores o atraer a los mismos vecinos que están interesados en estos beneficios. Perfecto. También preguntan en el chat acerca de algún dato de calidad de las aguas grises en la zona central de Chile para su tratamiento con fines de uso de riego o industrial. No sé si tienes Datos información. así como bastante duros, en realidad no manejo en estos momentos. Sin embargo, tengo una serie de documentos que podría presentar o podría tratar de traer en la próxima presentación, en la próxima clase, pero
como lo que yo podría responderle serían, se supone que existe un organismo que involucra a todas las plantas de tratamiento, tanto rurales como urbanas, que debería llevar un manejo de esto. El problema es que no todas las aguas grises van a las plantas de tratamiento. También existe otro tipo de método de, podríamos decirlo como de desechos de las aguas grises, que son los emisarios submarinos. Estos emisarios submarinos conducen la agua directamente a los océanos, lo cual no supone, o sea, lo cual efectivamente supone un deterioro para los ecosistemas marinos, pero por eh, la cantidad de la diferencia en el volumen de agua no son cambios sustantivos. Sin embargo, también es una opción en el reuso del agua residual o en el tratamiento de esta, recuperar el agua de estos emisarios, tratarla antes de que ésta llegue al océano, puesto que cuando llega al océano ya los mecanismos de tratamiento son otros, y esta agua proporcionarla a diferentes comunidades, a diferentes acuíferos, o eh, bueno, uno vaya a saber cuál es la solución más óptima. En este sentido, depende mucho de los territorios, puesto que si la comunidad está en la costa, quizás no suponga un problema traer el agua directamente de los emisarios submarinos hacia las localidades, pero si la comunidad, no sé, está mucho más arriba o está en un altiplano, por ejemplo, el costo de inversión de llevar el agua desde la costa o desde donde se extraiga hacia la ribera del río, hacia el acuífero o hacia las mismas localidades va a suponer un costo que al final va a ser inviable el proyecto. Claro, no hay una solución única para todos los territorios, menos en Chile Claro. y su morfología. También consulta Maite acerca de dónde se puede buscar más información acerca de estos sistemas de infiltración urbana. Yo cuando lo busqué en realidad, toda la información que encontré era básicamente experiencia internacional. ¿Ya? Entiendo que el municipio de Buenos Aires en Argentina ha tenido buenos resultados con esto, también en España han habido buenos resultados, y leí por casualidad que era una de las normativas que estaban presentes en Chile, pero en realidad tampoco conozco muchos casos donde se haya implementado. A mí igual me parece una idea sumamente atractiva debido a las condiciones que tiene nuestro territorio, tanto, bueno, yo vivo en el sur, entonces aquí no pasa tanto, pero cuando me tuve que ir a vivir a Santiago era un problema muy recurrente que ante una lluvia ni siquiera tan grande, la ciudad quedaba casi impedida del paso de gente. Sí, claro. Bueno, hay iniciativas recientes de regular humedales urbanos y como tú bien decías, hay algunas comunas que lo han hecho en el fondo de forma más local, pero todavía no hay una planificación territorial a nivel nacional que nos permita hablar de sistemas de infiltración urbana. Preguntan también acerca de, aquí una excelente pregunta respecto de si ves factible que se implemente el proyecto de carretera hídrica. ¿Cuáles son como tus opiniones respecto de esa idea? Mis opiniones respecto a la carretera hídrica son variadas en realidad. ¿Por qué son variadas? Porque es una solución sumamente efectiva para ciertos, para ciertos territorios. Por ejemplo, es lógico que si una cuenca está con déficit y una cuenca tiene mucho caudal, eh, no parece tan poco ilógico llevar agua de un lado hacia otro. Sin embargo, hay que tener problemas, o sea, hay que tener cuidado porque eh, la fragilidad del ecosistema hídrico es sumamente alta. ¿Ya? Entonces, eliminar agua de un lugar no va a implicar solamente que el caudal del río disminuya, sino que va a implicar que, no sé, pues, si no se saca agua desde antes de que el agua llegue justo a la costa, va a implicar a todos los ecosistemas que están antes de que el agua llegue a ese lugar, o el agua misma que va a llegar a la costa va a ser menos agua que por los procesos de evaporación o transpiración, va a volver hacia las nubes, va a volver hacia las cordilleras y se va a volver a hacer nieve y va a volver a bajar. Entonces, si bien es una buena idea, hay que tener mucho cuidado con el ciclo hidrológico de los ríos, de los caudales. En ese sentido, yo creo que alguien más experto en el tema podría comentar un poco sobre cuáles son los caudales mínimos ecológicos, que teniendo claridad de esos elementos ya es mucho más o mucho menos peligroso intervenir ciertas cuencas, porque en el caso de que se intervengan y no sea
de manera responsable podríamos eliminar un problema en un sector, pero provocar un problema que va a ser irreversible en otro sector que antes estaba bien. Entonces ahí hay que ser bien responsable con esas medidas. Aunque hay varios países como Israel, creo, bueno, países entre comillas, como estados que lo han implementado de manera bien efectiva. Aquí también una pregunta un poco específica, pero que quizás puedes tener alguna respuesta. Preguntan, ¿qué tan conveniente para el ecosistema marino es la desalinización del agua? Yo creo que, o sea, no sé si conveniente, o quizás hay algún riesgo para los ecosistemas marinos con los procesos de desalinización. Eh, Pucha, la verdad, no lo manejo a cabalidad, pero por la bibliografía que he leído o por las cosas que he podido investigar, no son tantos. Ya los problemas asociados a la desalinización tienen más que ver con el costo energético que esto trae, ya que son muy pocos los sectores que pueden o que tienen las capacidades económicas más que nada para incurrir en esos costos y luego llevarlo a ocupar esta agua. Entiendo que la industria de la minería tiene tiene mayores facilidades para implementar estos sistemas porque maneja más dinero, y ese dinero nuevamente es invertido rápidamente. Ese es el punto. Entonces, no sé qué tan factible sea para una asociación como una APR rural, por ejemplo, traer agua desde el mar. Nuevamente repito, si es que desconociendo la ubicación geográfica de esa localidad, si es que sea muy factible ese escenario en relación a otro. Quizás pueda ser una solución, pero no la mejor. Y bueno, independiente de la diferenciación que hay que hacer territorio a territorio, consultan, en tu opinión, de las alternativas que se nombraron de cómo recuperar el agua en los acuíferos de Chile, ¿cuál crees que sería la más factible de implementar en Chile, o la que podría servir para la mayor diversidad de territorios? ¿Cuál es como tu preferencia en ese sentido? Mi preferencia son aquellas con menor impacto ambiental. En realidad son bastantes. Ya todo va a depender de los territorios en los cuales nos encontremos, porque de eso depende también, por ejemplo, el área productiva a la que se dedique el sector, por ejemplo, va a depender de la naturaleza de las problemáticas, porque no sé pues, si la problemática está con el aumento de la temperatura o con la erosión de los suelos, quizás no sea lo mejor seguir erosionando aún más los suelos, quizás sea mejor tratar el agua servida o así de diferente manera. Sin embargo, creo que los que presentan menor impacto ambiental, ya sea de uno o de dos, además del impacto que posee en la recuperación del agua, posee un impacto medioambiental sumamente importante, que tiene que ver con la regulación de los ciclos hidrológicos, que tiene que ver con la recuperación del agua y los ecosistemas y la flora y fauna que corresponde, y así una serie de otros beneficios. También creo que todo el agua que se desperdicia, es decir, que llega al océano a modo de agua servida, agua sin tratamiento, emisario submarino, es un potencial gigante que podría ser utilizado, que en estos momentos se pierde. Yo creo en realidad porque no están los incentivos correctos para que la gente que puede, o los estados o los municipios, inviertan en esa recuperación. Eso como a mi juicio. Perfecto, muchas gracias. Siguen llegando muchos mensajes, pero voy a hacer una pausa para que gente intervenga también. Tienen en su mano arriba Sofía Pineda. Sí, adelante, Sofía. Sí, gracias. Hola, mira, quería como ver si podía de repente conversar, como hablar más de lo último que mencionaste en la presentación, que tenía que ver eh, con el tema de los agricultores, de como que no, como que de repente existía desconfianza respecto a eso, como, no sé si de repente tenías algún caso, o como si pudieses como ahondar más en el tema, no sé si se entiende. En realidad es como desconfianza más que nada. Es un análisis igual bien personal, no es como que lo tenga más que documentado, pero generalmente al momento de establecer como cambio en las regulaciones,
a mi juicio es bastante simple proponerlo, pero es un poco más complicado hacerlo cada uno por su cuenta. Entonces, debido a la condición de los agricultores, yo creo que sería un tema que ellos deberían pensar más de una vez si quieren poner en juego todas sus cosechas mediante la recuperación de agua, que quizás no es algo que le afecte directamente a ellos, pero sí nos afecta directamente a todos. Entonces creo por eso que las decisiones individuales son mucho más difíciles tomarlas de esa forma que en caso de que involucren un apoyo más gubernamental o un apoyo más compacto de alguna institución que asegure que, que va a respaldar esas decisiones que tú estás tomando. Pero ponte tú de repente cuando, disculpa que vuelva a hablar, cuando Sí, pasa mejor. esto que existen como agrupaciones o así como por decirlo sindicatos de agricultores que en el fondo, yo sé que cuando tú pasas en Batuco, ¿cachai? Que existe como una cooperación de agricultores que entre ellos así como que van repartiéndose el agua y tienen así como embalses y no es solo uno, ¿cachai? Sino al final involucra más de a un individuo. Como en ese tipo de casos, ¿no sería quizás más eficiente? O sea, aunque yo igual entiendo que como que siempre la gente tiene incentivos a buscar como beneficios como por propio, así como si veo que puedo como ganar más haciéndolo solo, como que veo que me salgo del juego en su conjunto, pero no sé. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. De hecho, creo que en el caso en que hayan como escenario o cooperativas, por decirlo de alguna manera, cooperativas agrícolas, por ejemplo, que adopten este tipo de medidas, ya sea como medidas cooperativas en el sentido cooperativo de la palabra o en el sentido más orgánico, como que tomen la forma jurídica de una cooperativa, de todas maneras van a tener grandes beneficios. Gracias, Matías. María Isidora tiene también la mano levantada. Adelante, María. María, ¿no se escucha? Ahí sí. Hola, ¿ahí sí? Sí. Hola, ¿cómo están? Yo quería hacer una pregunta con respecto a si se hizo toda esta investigación tan meticulosamente y analizada de aquí al 2030, si ya se identificaron la mayor cantidad de problemas en todo el país y además se identifican las soluciones que existen, los impactos ambientales que pueden tener y además las consecuencias económicas o sociales. ¿Cuál vendría siendo como el problema para empezar a solucionar estos problemas? O sea, si ya tenemos identificación del problema, tenemos las soluciones, no tenemos, nos falta el tiempo en el fondo, ¿qué pasa que no se implementan? ¿Qué pasa que no las podemos hacer, no sé, a través de procedimientos judiciales? ¿Qué pasa que no lo estamos resolviendo? Gracias. La verdad, la misma pregunta me hago yo. Como para contarle, esta investigación nace de una investigación de tratamiento de aguas servidas como tal. Tratamiento de aguas servidas y reuso de aguas residuales en ambientes rurales. Y la piedra con la que nos enfrentamos, como lo que no nos dejó seguir avanzando en la investigación, era justamente qué era lo que faltaba para que esto se proponga. Porque como uno lo ve, una situación bastante crítica, tanto nacional como a nivel mundial, que según los antecedentes no va a mejorar, sino que va a seguir empeorando, pero que es difícil de implementar. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Eh, que el Estado, o sea, a mi juicio, yo creo que eh, deberían ser alianzas público-privadas en este caso, porque es una inversión en infraestructura importante en las localidades, que quizás donde uno invierta no tenga los réditos inmediatos uno, sino que los tenga la localidad, en desmedro de, no sé, pues invertir en cualquier otra obra que te pueda traer un beneficio como particular. Yo creo que yo creo que el camino después de esto tiene que ser como hinchar un poco, quizá haya alguna palabra más, no tan coloquial como en este sentido, en la implementación de políticas públicas que tengan que ver con estos elementos, eh, fortalecer las alianzas público-privadas, como decía, que yo creo que son fundamentales en este escenario, porque
también pueden ser muchas las buenas intenciones que tengan los, eh, ¿cómo se dice?, la gente que vive en las localidades, pero generalmente los éxitos de estas vienen cuando se mezclan intereses múltiples, tanto de municipalidades, tanto de fundaciones, de agrupaciones de agricultores, por ejemplo, e incluso de empresas privadas que tengan o que quieran mejorar o que quieran impactar positivamente en los diferentes ecosistemas. No hay que dejar de lado tampoco eso, que al final es una parte importante de los recursos que podrían destinar, están en esas manos. Muy de acuerdo, muchas gracias, Matías. No tenemos más manos levantadas, así que voy a seguir con las consultas que están en el chat. No todas son consultas, también hay un debate. Así que también los invito a que si no tienen una consulta, sino que tienen una opinión, también la pueden vertir y vemos cómo lo hacemos. Me preguntan si es que en el fondo no se hablaron necesariamente de nuevas fuentes de agua, más que nada de recuperación, reestructuración y reutilización de aguas existentes. No sé si, o sea, de una u otra forma igual son nuevas fuentes de agua, pero no sé si en la próxima presentación va a haber una profundización o más alternativa. Efectivamente, como una nueva propuesta de agua, como un método más innovador o más rupturista, la idea no iba tanto por ahí. Quizás el nombre no fue el más indicado puesto eso, sino que era enfatizar que existen una serie de procedimientos que ya se están utilizando en muchas partes, pero que aquí tienen un potencial gigante de utilización y que se está desperdiciando en cierto sentido. Yo creo que como he podido ir leyendo también ahí por el chat, existen una serie de otros inconvenientes, como el Código de Aguas, por ejemplo, la Constitución, que dispone y establece el agua como un bien de mercado y no como un bien de uso público, como un bien público. Entonces, igual hay una serie de medidas que quizás si se viera de otra forma o se entendiera el agua, la situación hídrica desde una perspectiva más comunitaria, eh, hasta los mismos negocios del agua se cambiarían. Yo creo que igual es muy importante ver como el ejemplo de otros países, por ejemplo, el caso de los derechos de agua de Australia, que ahí también se entregan derechos de agua, pero se entregan derechos de agua cada año. Entonces se licitan esos derechos y existen organismos encargados de evaluar las condiciones en que se encuentran nuestros ríos o sus ríos en este caso, la potencial situación que tengan más adelante. Aquí en Chile hay ríos que tienen más derechos de agua que litros de agua en el río actualmente, pues entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda extraer más agua todavía de la que hay en una cuenca? Como son cosas que no se entienden y que tienen que ver harto con la forma en la que entendemos los recursos igual en nuestro país. No, y de todas maneras también, o sea, yo no creo que el título esté mal elegido, sino que realmente no hay tantas otras fuentes nuevas de agua, sino que tenemos que ver qué hacemos con la gestión actual que estamos viendo, y por eso mismo la mención de esta clase es la gestión sostenible del agua. O sea, no, más allá de la desalinización, creo que nos estamos quedando cortos de alternativas de nuevas. Entonces, me parece a mí muy atingente y muy útil la presentación. No tengo más dudas ni en el chat ni en las manos, así que les voy a dar una última oportunidad a ver si alguien quiere pronunciarse o preguntar por algo, y si no, podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Consuelo tiene algo que decir. Adelante, Consuelo. Hola, gracias por la presentación. Igual me llamó mucho la atención cuando mostrabas todos estos gráficos como de las posibles soluciones y sus porcentajes positivos, negativos en corto y largo plazo, que por ejemplo los embalses de acumulación de agua, que sin embargo aparecen en gran cantidad en Chile, en distintos tamaños y en distintos, o sea, como en todo el territorio, contemplaban un índice negativo respecto a la complejidad ambiental, y me pregunté si eso tiene que ver con su diseño, es decir, como que estamos diseñando embalses que son muy
funcionales, prácticos, o si va mucho más allá del diseño y tiene que ver con otras cosas y otros factores que no se hayan mencionado en la presentación. Yo creo que la complejidad en ese tipo de casos tiene que ver tanto por la complejidad de poner un embalse nuevo como por el costo de esta inversión, tanto por las características de los suelos donde se ponga. ¿A qué me refiero? Que yo creo, esto igual más o menos bien personal, que es mucho mejor tratar de recuperar los embalses o los acuíferos ya existentes que tratar de proporcionar o inventar nuevos tipos de embalses por las características eh, como morfológicas, se podría decir, de los territorios, de los terrenos, por las características sociales que hayan ahí, cómo la gente se relaciona con el agua, cómo la fauna y los hábitats se desenvuelven en torno a los sistemas hidrológicos. Eh, en realidad, como respondiendo de manera mucho más precisa a la pregunta, no lo tengo claro, pero podría tratar de traerlo para para la próxima sesión. Perfecto, muchas gracias, Matías. Bueno, quedamos entonces para la próxima sesión. Me preguntan también por el chat si es que se puede dar algún contacto de la red de estudios de nueva economía, ya que hay algunos grupos de voluntarios que están trabajando en temas similares y podría haber ahí una Sí, hay una ayuda. página de Facebook que se llama Estudios Nueva Economía, también un Instagram de estudiantes de pregrado de la universidad, en donde son todas súper activas las páginas, así que cualquier consulta que se pueda encaminar por ahí, va a haber una gran cantidad de personas que van a estar dispuestas a aportar en esto. Yo al menos soy estudiante nomás todavía, pero hay gente que ya trabaja y se dedica a estos elementos, entonces quizás si hay dudas más específicas o cosas así, se pueden solucionar de manera mucho más focalizada. Buenísimo. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Nos estaremos viendo en la segunda versión de esta clase. Así que muchas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego.